Buenos días, buenas tardes. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, y el día de hoy para hacer la presentación de una nueva temática para los próximos 4 meses, que es la ideología de género bajo la lupa. Vamos a ponerle lupa a diversos, por lo menos 19 acercamientos que vamos a tener a este tema con 19 diferentes expositores, por lo que les pedimos que estén atentos porque vamos a tener prácticamente estos próximos 4 meses muy interesantes sobre este tema. La ideología es parte de las ciencias sociales. La ideología podemos definirlo prácticamente como un conjunto de contenido de conciencia, o pueden entenderse como creencias. Puede representarse como creencias políticas, estéticas, sexuales y otros más, pero que influyen grandemente en la sociedad. Y como nosotros somos parte de la sociedad, no estamos exentos de ella. Cuando hablamos de contenidos de conciencia, estamos hablando no solamente de contenidos de conciencia, pero que están imbuidos de cierta pasión fuerte, porque hay involucrados elementos emotivos muy personales, elementos que tienen que ver prácticamente con pues los sentimientos, y los seres humanos tienen contenido de conciencia y por lo tanto pasan los procesos de reflexiones y también de creencias. Cuando hablamos de algo político, porque aquí entra mucho el tema de la política, es por eso que se definen allí las ideologías con los ismos. Los ismos expresan lo subjetivo del ser humano, que de alguna manera no se puede definir, mayormente está en el aspecto político y económico. Bueno, los contenidos de conciencia no cambian en realidad la realidad concreta, sino que la realidad concreta está basado en hechos. Así, cuando se estudia la historia se estudian hechos, pero el contenido de conciencia en realidad está basado en ideas. Lo único que cambia en las ideologías es la percepción del mundo, o sea, cómo tú percibes el mundo, que te lleva a pensar de una manera distinta, y esto mismo, el pensamiento que te hace pensar las cosas de manera distinta o ver las realidades de manera distinta, te llevan a actuar de un modo distinto también. Por eso es ahí la importancia de las ideologías. Las ideologías son una fuerza movilizadora, y lo voy a repetir de nuevo porque esto es importante entenderlo. Las ideologías son fuerzas movilizadoras. La importancia de ahí radica. A diferencia de lo netamente filosófico o de las creencias religiosas que no tienen creencias ideológicas, pues estamos hablando de lo filosófico como algo meditativo, como algo contemplativo, como algo que se analiza, que se reflexiona. Pero cuando hablamos de lo ideológico, estamos hablando de un plan que lleva a la acción. En otras palabras, que se aterriza en acciones sociales, pero acciones sociales que van a cambiar mayormente el aspecto político. Así que esto estamos prácticamente entendiendo los hechos sociales. Todos tienen ideologías, todos, porque hay algo que detrás se está moviendo. Toda persona se moviliza por medio de ideología. La historia, desde luego, trata de los hechos históricos, pero no se puede desligar de las ideologías que se están enfrentando detrás de esas historias. Esta palabra ideología va surgiendo en la época de la Revolución Francesa. Napoleón fue el primero en usarlo precisamente para atacar la forma en que se estaba actuando en base a una mentira que se estaba supuestamente usando para esos fines. Y peyorativamente, incluso Karl Marx usa eso para atacar al sistema capitalista y decir que ellos están vendiendo una ideología y que pues prácticamente está basado al final en mentira. Decíamos de los ismos. De allá surgen las ideologías como el fascismo, que prácticamente es visto, según Mussolini, como una alianza público-privado y que basan prácticamente en violencia y represión. El totalitarismo, que de alguna forma se entiende que el que manda no se ve.
En ese sentido se habla de estados corporativos o una burocracia detrás del que está mandando. Es decir, que hay un gobierno de una minoría que no se ve. Ese es el totalitarismo. Y el liberalismo, bueno, en donde se promueve la libertad garantizada por gobiernos, el capitalismo. Los de izquierda que gira en torno a la igualdad, comunismo, socialismo y todas sus variedades. Cuando se habla de derecha, que es el fundamento motor ahí, es la libertad supuestamente, se habla de la libre competencia y globalización. Bueno, sin embargo, en el día de hoy, todo eso no es tan radical, sino que hay una mezcla ya a nivel planetario, podemos decir, o mundial. Hay una mezcla luchando entre nacionalistas o autonomistas y los globalistas. En ese sentido, no importa si son de izquierda o de derecha, o sea, pueden haber de ambos y en ambos caben distintos sectores y eso es más complejo, confuso, de modo que es difícil desligar cada uno de los otros. Aquí es donde entra el tema de las ideologías, o sea que la ideología de género, por ejemplo, del que vamos a hablar, puede estar dentro del lado de los globalistas como también de los nacionalistas, sin importar, porque se mueve las ideologías. Las ideologías son algo abstracto, muy difícil de explicar, difícil de definir y puede contener muchas falacias y manipulación detrás, y es aquí en donde tenemos que tener mucho cuidado. Estas ideologías que hablaremos ya no es tanto de las ideologías políticas o económicas, sino hablaremos de la ideología de género. Cabe aquí curiosamente entre grupos globalistas, repito, y los autonomistas también. Y estos usan elementos válidos, los idealistas, los de la ideología, usan elementos válidos, los mezclan de cierta manipulación del lenguaje y avanzan de un modo disfrazado. Lo ideológico, para que más me entiendan, puede entenderse como cuando te venden un producto, o sea, te disfrazan, te venden la idea, aunque el contenido sea distinto de la realidad de lo que te están vendiendo, pero lo que te están vendiendo es la idea y tú lo agarras. Ese es el tema de lo ideológico, de ahí es donde proviene, por ejemplo, el tema de las mentiras. Por tanto, eso puede llevar una connotación política, una connotación religiosa y connotación social. Se debe analizar la percepción religiosa y de fe, y eso es algo inseparable. Es ahí donde nos atañe a nosotros el tema. Y esta tiene una gama de frentes de ataque en las instituciones del Estado y otros brazos que tenemos que conocer si queremos realmente tener un perfil completo de la ideología de género, que va desde lo legislativo, el tema de la salud, que es un tema muy importante usado por ello, el tema educativo, lo económico y lo familiar. Así que vamos a adentrarnos para ir tener completamente un perfil completo de esto. Vamos a tener los próximos 4 meses 19 temas respecto al tema de la ideología de género bajo la lupa. Nos vamos a acercar a ella y vamos a conocer prácticamente en este primer tema que viene la historia del movimiento, cómo lo trasladaron a la familia, cómo esta ideología la utilizan para decir es el patriarcado. Y vamos a ver las 3 olas. Así que yo para este primer tema de la historia de la ideología de género he invitado a mi amigo, el pastor Miguel Moreno, desde Venezuela, quien va a estar compartiendo este tema de la historia de la ideología de género. Sé que se van a gozar, así que adelante, pastor, este es su espacio y esta es su semana. Muy buenas tardes, mis queridos amados ministros, consiervos, pastores del Señor. Escuchando aquí la introducción de nuestro pastor y ministro Salomón sobre lo que es la ideología de género y un ápice de lo que es su origen. Bueno, aquí son las 15 horas, 15 minutos, o sea, las 3:15. En la noche, más o menos a partir como entre 3-4 horas, empiezo con la exposición, porque en estos momentos me encuentro en mi trabajo. Ya tengo los 3 temas que voy a impartir hoy, mañana y pasado mañana. Incluso creo que hay un cuarto donde vamos a aprender mucho sobre las características de lo que es una ideología, el origen, los fundadores de la ideología de género, las 3 olas
y el propósito o el objetivo que quiere alcanzar la ideología de género en esta sociedad. Así que, hermano, pues bueno, les pido un poquito de paciencia. Ahora empiezo con la exposición, como lo dije anterior, porque estoy pues laborando, y estoy seguro que nos vamos a gozar. Gracias, mi pastor Salomón, por esa introducción, y a todos los hermanos por su paciencia, y ministro del Señor, que también ha aprendido. Aprendimos con el seminario pasado, y bueno, y con este nuevo seminario sobre la ideología, pues vamos a aprender mucho más todavía. Que el Señor les bendiga. Saludos, mis queridos amigos, amados santos del Señor, Dios les bendiga. Le habla el pastor Miguel Moreno, de Venezuela, pero radicado en Chile. Y hoy comenzamos pues un nuevo seminario, nuevas conferencias a través de esta red, como lo es WhatsApp, que la hemos titulado, o el pastor la ha titulado, La ideología de género bajo lupa. En este apartado pues a mí me tocó hablar sobre la historia de la ideología de género. Y antes de comenzar pues a hablar sobre la historia, que lo vamos a hacer en varias sesiones, hoy, mañana y pasado mañana, vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué es y qué se esconde detrás de la ideología de género? ¿Cuáles son sus orígenes y características? ¿Cómo actúa en la vida diaria y cuáles podrían ser sus consecuencias para nuestra actual generación? Desde el principio hay que decir que una ideología que se propone como objetivo central la destrucción del matrimonio, la familia, la maternidad y el teísmo bíblico es una gran amenaza para nuestra civilización actual. Hemos de reaccionar con sentido de urgencia y a tiempo, hermanos. El no defender con creces y valentía, como dice Judas, la fe que fue una vez dada a los santos, Judas versículo 3, y el correcto comportamiento ético y moral de la vida humana sería un sinónimo de cobardía, sería una falta de profundas convicciones en la fe bíblica. Por eso yo lo digo, que cada vez que un cristiano o cristiana se convierte al Señor, el Señor no le da ni un vestido de gala, ni un traje de gala a ese hombre o mujer que se convierte, sino que le da una armadura, un traje de guerra, porque desde el primer momento que se convierte hasta que zarpamos a las moradas celestiales, entramos en un campo de batalla, en un campo de guerra contra el reino de las tinieblas que sigue dominando y gobernando este mundo, como le dice la primera carta de Juan, capítulo 5, que el mundo entero está bajo el maligno, y el reino de la luz, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Ya no pertenecemos a este mundo, sino al mundo espiritual, al mundo del reino del Señor que gobierna a través de la iglesia. Es bueno saber que políticamente el socialismo en pleno y ciertos sectores pertenecientes al liberalismo y al conservadurismo tradicional, así como también dentro del protestantismo eclesiástico y teológico de corte liberal, están recomendando y avivando a la ideología de género. Mediante esta palanca apoyan al denominado matrimonio homosexual, el aborto y la eutanasia, el divorcio express, y según se dice, todo está diseñado para la liberación de un nuevo ser humano. Otros sectores políticos, religiosos y educativos culturales del mismo modo fomentan la reproducción humana asistida, el transgenerismo, el cambio de nombre en el registro civil para hombres que se creen mujeres y mujeres que se creen hombres. Se promueve la idea de que el pederastismo, la pedofilia, la zoofilia, la bisexualidad son nuevas formas de vida civilizada y avanzada, recomendables aún para niños y jóvenes de nuestro tiempo. La investigación biomédica o salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo han contribuido en gran medida al fomento de la ideología de género en el mundo entero, hermanos. Y cada día, así como la tecnología aumenta para el desarrollo humano, también la vida moral se está degradando con la misma intensidad y con la misma velocidad que aumenta la tecnología. La tecnología aumenta, la ciencia aumenta, pero la vida moral se está degradando cada día más. Por eso es que en esta breve introducción quiero dejar por sentado que la ideología de género enseña que a lo largo de la historia
aquí se define lo que es la ideología de género, enseña que la mujer ha sufrido la explotación y el dominio por parte del hombre y ahora ella debe rebelarse contra este abuso y transformarse en fuerza propulsora de la revolución libertaria. Para lograr este propósito es necesario abolir las propias identidades femeninas y masculinas subordinadas al sexo biológico y que las personas se dejen llevar por sus múltiples y variables orientaciones sexuales hoy en boga en todo el mundo. Eso es lo que es la ideología de género, una perspectiva subjetiva de lo que la persona es y no lo que la realidad enseña, no lo que la ciencia enseña. Por eso es que en este primer apartado quiero hablar sobre orígenes de la ideología de género bajo 4 aspectos. Y bueno, quiero cerrar este audio con respecto a lo que es el tema, orígenes de la ideología de género. Y sucesivamente, en 4 audios estaré hablando sobre cada uno de estas características o de estos aspectos de la ideología de género. El primer aspecto sobre los orígenes de la ideología de género como primer tema del estudio Historia de la ideología de género es un examen acerca de ideólogos y de ideología. Es una realidad que la humanidad no había estado al tanto de lo que hoy se conoce como una ideología, sino hasta finales del siglo XIX. A lo largo de toda la historia han existido ideas, planteamientos filosóficos, construcciones intelectuales, pero no ideología. Entre tanto, Francis Bacon, un filósofo cristiano que es el padre del método científico, en su teoría de los ídolos señalaba que hay una conciencia falsa, engañada por los prejuicios sociales, anticipándose así al concepto de ideología que hay en la actualidad. Por su parte, el teólogo y filósofo francés André Dumas, explicando el significado de la ideología marxista, decía que las ideologías tienen un carácter colectivo muy marcado. Son contemporáneas del advenimiento de las masas. Aparecen cuando la reflexibilidad solitaria, inaugurada en el siglo XVII, estalla en su encuentro con los vastos movimientos revolucionarios que desde 1789 hasta 1959 ven a la historia apoderarse de las conciencias individuales en Francia, en la Unión Soviética, en China, en Cuba y hasta en Venezuela. En el siglo XX tuvimos a ideólogos tan osados que emplearon la manipulación ideológica. Ejemplo, tenemos como a Benito Mussolini en Italia, Joseph Stalin en Rusia, Mao Zedong en China, Adolfo Hitler en Alemania, Fidel Castro en Cuba, Pol Pot y Idi Amin en Uganda, entre otros. Todos se distinguieron por una aplicación sistemática de un sistema de pensamiento corto pero poderoso. Sin embargo, el problema es que al no enfocar de forma correcta la realidad de la vida, todos masacraron a sus propios pueblos, mataron a miles y millones de personas inocentes con tal de hacer valer su pensamiento ideológico y su poder político militar. Por eso es que estos ideólogos, ellos usaron a las masas, usaron lo que a ellos otros políticos le habían robado, las esperanzas, sus sueños, y la usaron para llegar al poder de forma democrática. Y una vez que llegaron al poder de forma democrática, estos ideólogos de corte izquierdista totalmente, ellos por ningún motivo dejaron el poder en la misma forma en que entraron, de forma democrática, sino que dejaron el poder a través de una insurrección, a través de un golpe de Estado, a través de un asesinato, a través de una traición. Pero ellos nunca, los líderes de izquierda radicales, nunca dejaron el poder de forma democrática. Un ejemplo de eso, estudian la historia de Venezuela desde el año 99 con Chávez hasta su sucesor Nicolás Maduro. Sin embargo, mis queridos hermanos, no sucede así con la ideología de género. Su accionar es totalmente diferente, es sutil, astuta y casi imperceptible. Ellos defienden la vida,
pero la vida animal, defienden la vida de los perros, defienden la vida de los gatos, pero paradójicamente ellos están en contra de la vida humana. Desde que se engendra desde el vientre de la madre, el embrión, ellos están abogando por el aborto a partir de las 12 o 14 semanas, pero defienden la vida de un perro, defienden la vida de un gato. Es totalmente paradójico, en contra de lo que enseña la palabra del Señor. Nosotros también defendemos la vida de un perro, la vida de un animal, la vida de un gato, la vida de un caballo. Estamos en contra de eso, como también estamos en contra del aborto, porque es como dice Proverbios capítulo 6, que Dios 6 cosas aborrece a Jehová y un 7 abomina su alma, que son las manos derramadoras de sangre inocente. Y esta ideología de género que apoya eso, que hace marchas multitudinarias, indudablemente ellos están apoderados bajo un espíritu de muerte, sus mentes están siendo entronizadas por demonios e indudablemente por el príncipe de este mundo, por Satanás, como lo dije anteriormente, que él está dominando este mundo. Es mentira que este mundo, desde la perspectiva posmilenial y milenial, y amilenial, es mentira que este mundo va a mejorar. Cuando Cristo venga, lo que va a encontrar es pecado, lo que va a encontrar es maldad, como lo dice en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta socrática, retórica, que tiene su propia respuesta negativa. No, cuando Cristo venga, no va a encontrar un mundo cuasi convertido, un mundo regenerado. No, cuando Cristo venga, va a encontrar un mundo sumergido en el pecado. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Eso es lo que enseña las Escrituras. En primer lugar, como dice Pablo, que en los postreros tiempos muchos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y cuando comenzaron los postreros tiempos, Hechos capítulo 2, con el derramamiento del Espíritu Santo. Y como dice también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, pero debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos. Y es también lo que enseña el apóstol Pablo allá en el capítulo 4, en la segunda carta a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, cuando Cristo venga, lo que va a hallar es maldad en la tierra. Y la ideología de género es el nuevo pensamiento subversivo, radical, totalitario, que atenta contra la vida, que atenta contra los principios bíblicos y que de alguna otra manera está arropando a la iglesia. Y la iglesia tiene que hacerle frente a esto. Levantar su antorcha, denunciar el pecado públicamente, ir en contra de esa corriente, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si uno tiene amor a Dios, por amor se defiende la verdad, a capa y espada. Por amor se defiende los principios bíblicos, por amor se defiende el mensaje de la cruz. El Señor está en contra de eso, y si el Señor está en contra de eso, nosotros como creyentes también debemos estar en contra y enseñarlo en la iglesia como un pensamiento diabólico, perverso, destructivo, que si no levantamos nuestras voces, hermanos, cada día el mundo será arropado y está siendo arropado, y la iglesia también. Así que este es el primer aspecto sobre los orígenes de la ideología de género. Un examen acerca de los ideólogos y de las ideologías. ¿Cómo comenzaron? El segundo aspecto, amigos, hermanos, sobre los orígenes de la ideología de género, tenemos el feminismo radical o de género como ideología. No se puede poner en tela de duda o de juicio que el feminismo radical, hermanos, o de género sea una ideología. De ahí que nos proponemos a tratar de demostrar cuáles son sus raíces ideológicas, no simplemente con lo que yo voy a aportar, sino con todos los demás ponentes del grupo.
Es necesario entonces que se haga un análisis de lo que se entiende por ideología. En otro particular, es bueno saber que no se debe confundir una ideología con filosofía y mucho menos con teología o con una cosmovisión, como lo decía el filósofo chileno Juan Antonio Guindo, definiendo lo que es una ideología. Él decía, una ideología es un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Se le concibe independientemente de la realidad. Por eso es que la ideología de género tiene 4 columnas principales, a saber, la primera columna es dogmática. Esto es, que toma como punto de partida postulados o afirmaciones acerca de las cosas que no demuestran, que no prueba ni intenta probar. Es a partir de estas afirmaciones que se desarrolla con mayor o menor rigor lógico la ideología de género o cualquier tipo de ideología. En segundo lugar, es totalitaria, no solo en el sentido que pretende imponerse y no admite contradicciones, sino también en cuanto abarca a toda la realidad. Es lo que ella dice y punto. No acepta concesiones, no acepta un 50 y un 50, sino que adquiere el 100%, así está equivocada. La tercera columna es demiúrgica, o sea, se concibe a sí misma como creadora de la realidad. Y la cuarta columna es utópica, precisamente porque se niega a reconocer la realidad, el fin que plantea es inalcanzable y muchas veces contradictorio o absurdo. Sin embargo, las ideologías suelen interesarse más por el cambio que por la meta, por la etapa de la lucha y de imposición de sus postulados que por la posibilidad misma de una victoria final. Así que el segundo aspecto de los orígenes de la ideología de género, si lo queremos resumir, es que ella tiene 4 columnas principales. Es dogmática, es totalitaria, es demiúrgica y es utópica. El tercer aspecto sobre los orígenes de la ideología de género, como tema principal de la historia de la ideología de género, tenemos la falsedad de las ideologías. La falsedad de las ideologías. La ideología, como fenómeno moderno, es un sistema omnicomprensivo y cerrado, que da una visión incompleta del hombre, de la sociedad, de la historia y de todos los sucesos de la vida ordinaria, sobre la base de unos principios impenetrables y manipuladores que generan mala conciencia. Además, una vez aceptados esos principios, se puede decir que es coherente en sí misma, pero para embaucar a la sociedad. Hay que entender que una ideología es siempre un reduccionismo intelectual producto de una fe ciega en sus diagnósticos. Repito, ¿qué es una ideología? Es siempre un reduccionismo intelectual producto de una fe ciega en sus diagnósticos, para lo cual emplea la herramienta de una política y cuyo propósito es la transformación de la sociedad. Desde el punto de vista de la historia, se sabe que toda ideología, y por ende esta, la de género, que está de moda, supone una gran soberbia intelectual. Generalmente quienes sustentan una ideología cree que conocen toda la realidad y se atreven a proponer la solución para todos los problemas que aquejan a las personas en todas sus dimensiones. Es un hecho que todos los ideólogos se han sentido una especie de Dios omnisciente, o sea, son los nuevos Mesías, capaz de hacer de nuevo un mundo más feliz, superior al mundo que el Dios judeocristiano no consiguió hacer. Estos mismos derroteros hoy se encarnan en la llamada ideología de género y la llamada agenda gay. Estamos pues ante el nacimiento y expansión por ahora de una ideología que para muchos, y así lo vamos a estudiar más adelante, es una mutación del socialismo bajo la forma más ambiciosa del neomarxismo
y del neopaganismo, pero bajo una óptica realmente increíble. Surgida en el seno del movimiento feminista de los años 60, la ideología de género pretende llegar al rango de una cosmovisión cuyo intento fracasa porque su idea de la historia, de la sociedad y en particular de la mujer está alejada de la realidad y de la verdad. Ahora bien, amados hermanos, si uno admite los presupuestos de esa ideología, toda su construcción se vuelve lógica y coherente con lo que promueve hoy. Pero si nos colocamos fuera para ver sus inconsistencias, uno puede pensar en lo que significaron los prejuicios de Hitler sobre la moral, la historia y el papel de los arios, de esa nueva raza de Arien y su tercer Reich y los judíos. Para él había una coherencia al matar a millones de judíos, a personas inocentes. De otro lado, si uno comparte la visión de la lucha de las clases sociales de Marx, podemos entender también los 50 millones de muertos del régimen soviético. Hemos dicho que la ideología de género es una ideología peligrosa y lo reafirmamos porque en el terreno de la educación sus logros y resultados lo podemos apreciar mejor por el daño a veces irreparable de cientos de estudiantes de nuestros colegios, incluyendo a las familias. Citando aquí lo que Joan García de Muro y Solán bajo el título La colonización ideológica del sistema educativo declara con gran acierto, cito, el sujeto débil viene a ser en definitiva un sujeto acrítico, amnésico, sin criterios ni fundamento, y por esto fácilmente manipulable por el poder político, mediático e ideológico. En un mundo en que filósofos defienden un pensamiento débil y cansado, los dictadores y los manipuladores de toda índole están enhorabuena. Fin de la cita. Esta es una razón poderosa para volver a pensar que las ideologías realmente han sido y son peligrosas porque engendran tanto violencia y destrucción según la enseñanza que nos dejaron el sangriento siglo XX. Incluso lo que pasó el año pasado o el antepasado aquí con las manifestaciones en Chile. Como la agenda gay, como los homosexuales, como promovieron la quema de iglesias católicas. Aquí quemaron iglesias católicas y evangélicas. Aprovechando el tumulto de esta revuelta, ellos también se metieron para seguir promoviendo y quemaron hasta a los predicadores. Quemaron sus Biblias. Aquí en Chile, en Santiago, hay una plaza que se llama la Plaza de Armas, es una plaza pública. Y se paran muchos predicadores a compartir la palabra de Dios. Y cuando estaban en esa revuelta, pues la iglesia, la plaza se llenó de muchos predicadores y se fue para allá una gran multitud de la agenda gay, de la agenda homosexual, de pro aborto, pro matrimonio homosexual, y empezaron a atacar a los pastores y a los predicadores y a quemarles las Biblias. Y muchos de ellos se defendieron y muchos de ellos fueron acusados ante las autoridades civiles porque supuestamente estaban agrediendo a sus agresores. O sea, porque ellos se estaban defendiendo, fueron estas mujeres y homosexuales y transexuales a acusarlos de agresión física, cuando ellos lo que se estaban era defendiendo. Imagínense, hermano, lo que es esta ideología perversa que cada día está agarrando auge. Y la ideología de género quiere transitar por este mismo camino a como dé lugar, pero con una falsa y peligrosa máscara de inocencia, hermano. Tenemos que orar mucho, tenemos que prepararnos, porque antes del levantamiento de la iglesia se vienen tiempos difíciles, tiempos duros en que nosotros como guerreros y guerreras del Señor, en este caso las mujeres, deben levantar su voz, deben agarrar la espada de la palabra de Dios y predicar a tiempo y fuera de tiempo para que el Señor salve aquellas almas que Él ha escogido para su gloria en medio de este sepulcro, porque este mundo es un sepulcro que hiede. Aquí los vivos huelen a azufre y tienen una sentencia de condenación eterna. Y nos agarramos de la misericordia de Dios.
Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también el Señor tenga misericordia de esas almas que Él ha escogido para su gloria y para su reino. Predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y yo sé que el Señor va a tener misericordia de muchas almas que van a ser salvas en estos postreros tiempos, pero también muchas almas van a ser aún más condenadas cuando sea quitada la lámpara, la iglesia de Cristo, como sal y como luz del mundo, y se levante el anticristo a terminar de pavimentar lo que será una terrible y perdición para la humanidad en 7 años de gran tribulación. Así que, mis queridos amigos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, oramos para que también Dios tenga misericordia y levante predicadores a la par con este mundo contaminado y putrefacto para la gloria de Cristo. El cuarto aspecto sobre los orígenes de la ideología de género, tenemos las raíces ideológicas de la perspectiva de género. Hoy quiero analizar a dos pensadores, bueno, a uno más que el otro. En este caso, el pensamiento de Federico Engels. Ya del pensamiento de Marx o el marxismo, yo estoy seguro que muchos de mis compañeros que van a exponer las próximas semanas lo van a tocar aún más a profundidad. Pero quiero adentrarme con lo siguiente, hermano. Por los propios datos históricos sabemos que desde un principio las ideas feministas que dieron origen a la ideología de género estuvieron directamente moldeadas por el pensamiento marxista y de Federico Engels. Esto no quiere decir que todas las feministas sean personalmente marxistas, ni por supuesto que Marx o Federico Engels hayan sido feministas. Tampoco significa que el movimiento feminista radical hubiera adoptado el esquema sociopolítico marxista que se dio luego en las naciones tanto de Europa como de América Latina mediante los partidos comunistas. No, lo que estas mujeres vincularon fue la articulación filosófica y cultural, tanto de Marx como de Federico Engels. Sin embargo, es reconocido que varios partidos políticos del continente sí asimilaron la ideología de género a partir de la llamada política de los derechos humanos reproductivos de la mujer. En realidad, fue una política de la ONU, y es por medio de esta palanca que la ideología de género encontró apoyo en los partidos políticos de diferentes países, porque las feministas se dieron cuenta de que para transformar la cultura, sin el poder político, su causa estaría perdida. Y es admirable el hecho de los logros que han obtenido, porque incluso tanto la ONU como la UNESCO, como la Comunidad Europea están comprometidas con esta cuestionable causa. Dado lo anterior, debe quedar claro que no puede entenderse el feminismo radical, ni su principal instrumento, la ideología de género, si se prescinde del pensamiento de Marx y de Federico Engels. Y esto porque la estructura del pensamiento feminismo radical, su modo dialéctico de entender la realidad y su metodología de análisis son propios o eventualmente herederos de estos dos pensadores. A esto mismo debe añadirse que las primeras y decisivas formulaciones de lo que habría de ser el feminismo radical o de género se encuentran en pensadoras como Simona de Beauvoir, una filósofa francesa que vamos a analizar en otro tema. Pero en este apartado quiero hablar sobre el feminismo radical y Federico Engels. El feminismo radical tiene su base estructural en la filosofía y pensamiento de Federico Engels. Su mejor intérprete y líder ideológica en el siglo XX es la francesa Simone de Beauvoir, a su vez la más influyente feminista, cuyo aporte intelectual moldeó una gran parte de la estructura conocida hoy como ideología de género. Pocos años después de la muerte de Marx, quien había sido su compañero de pensamiento y lucha, Federico Engels publica una obra llamada El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Se trata de una continuación del pensamiento de Marx y cuyo contenido está ampliamente fundamentado en Lewis Henry Morgan,
antropólogo estadounidense. En el mismo prólogo, Engel escribe que, según la teoría materialista, el móvil esencial y decisivo a cual obedece la humanidad en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata. A su vez, estas son de dos clases. Por un lado, la producción de los medios de existir y por otro lado, la producción del hombre mismo, la propagación de la especie. Aparece entonces en este importante texto la reproducción junto a la producción, unidas en su carácter de móvil esencial y decisivo al cual obedece la humanidad y a la historia, y sometidas necesariamente a las mismas leyes generales que explican y rigen esa historia. Engel, del mismo modo, va perfilando su teoría de la evolución de la familia, al señalar que la abolición del derecho materno fue la gran derrota del sexo femenino, y luego sentencia: el hombre llevó también el timón en la casa. La mujer fue envilecida, domeñada, la convirtió en esclava de su placer y en simple instrumento de reproducción. Esta degradación o esta degradada condición de la mujer ha sido gradualmente retocada y disimulada, pero de ningún modo se ha suprimido. Esto lo llevará a sostener que la monogamia entra en escena bajo la forma de esclavitud de un sexo por el otro, proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la historia. En pocas palabras, la guerra de los sexos. Fíjese cómo, hermano, cómo su ideología o cómo su pensamiento con Marx fracasó en cuanto a las luchas de las clases sociales y del proletariado, ahora lo lleva en la familia, a destruir la familia. Y luego de citar una frase de un autor desconocido, vuelve y dice: la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos. Y a renglón seguido agrega: hoy puedo añadir, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera opresión de clase con la del sexo femenino por el masculino. Tenemos aquí entonces el punto de partida de toda la ideología feminista, la afirmación, ciertamente nunca ha sido probada, de que la monogamia marca el comienzo del antagonismo, de la oposición y confrontación entre el hombre y la mujer. Más aún, que esta confrontación es inevitable mientras perdure la monogamia, tal como ha sido establecida por Dios según la Biblia. Aquí podemos ver que Engel entra en conflicto con el Génesis y el pensamiento patriarcal del Antiguo Testamento. El hecho es que no fue o es por la monogamia que se presenta el conflicto entre el hombre y la mujer, sino por el pecado de incredulidad que ambos cometieron, y esto lo llevó a rebelarse contra su creador, tal como está escrito en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24, donde leemos la historia de la caída. Y este mismo pecado se sigue replicando en toda la historia de la humanidad, en cada cultura. La idea de que esta situación de conflicto y oposición permanente es el primer antagonismo de clases que apareció en la historia, y que la primera opresión de clases es la del sexo femenino por el masculino, está muy lejos de ser verdad. Pero a juicio de Federico Engel, esta es la raíz de toda la opresión y de toda confrontación social iniciada dentro del matrimonio monógamo. Más adelante veremos hasta qué punto esta idea aparece con otras implicaciones revolucionarias en el pensamiento de las modernas feministas, como Shula Smith Firestone en la teoría de patriarcado, o de Kate Millett, y especialmente en la de Simone de Beauvoir, cuando estudiemos sobre las tres olas del feminismo. Ahora bien, una nota final de confirmación y actualización de esta idea de Federico Engel es como sigue. Él escribe: el hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella el proletariado. De acuerdo a este pensamiento, la mujer es algo o alguien que surge
como necesaria oposición y contradicción del varón. En otras palabras, que el varón es la tesis que genera a la mujer como su necesaria antítesis. Engels no llega a formularlo en estos términos, tarea que estará reservada para la filósofa Simona de Beauvoir, pero sí llega a una conclusión del todo lógica. En el camino de la liberación de la mujer es necesario que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Podemos ver de forma explícita que la comparación de la mujer con el proletariado y la del varón con la burguesía hecha por Engels nos lleva a concluir que la emancipación de la mujer debe producirse a través de medios violentos, sea cual fuera el tipo de violencia, para de este modo apropiarse de los medios de reproducción y llegar por fin a una sociedad sin sexo, especialmente el masculino y femenino, para reemplazarlo por los 8 o 9 o más sexos que ahora pretende esta ideología de género. Es curioso que en nuestros días muchas lesbianas adscritas a la ideología de género quieren hacer uso de la octogénesis, que es la técnica compleja que puede emplear un útero artificial, el cual, unido a los avances de la técnica de reproducción humana asistida, pretende poner fin a la participación masculina de engendrar hijos. Llegó a creer también Federico Engels que el matrimonio monógamo fundado en el amor sexual y en cuanto al futuro, en cuanto a la organización de las relaciones sexuales, eso se decidirá cuando haya crecido una nueva generación. Así, de esta manera, el marxismo y también por medio de Federico Engels había sembrado la semilla de una revolución impensada, la moderna ideología de género orquestada por el feminismo radical. Quieras o no, la tesis freudomarxista y también de Federico Engels impactaron la psique y la forma de razonar de otros importantes pensadores humanistas cuyo pensamiento es parte frontal de la ideología de género. Así que con esto concluyo el primer tema de la historia de la ideología de género sobre los orígenes de la ideología de género. Espero que esto sea de bendición, mis queridos hermanos, y que podamos sacarle provecho a la información que nos edifique. Como dice Pablo, retengan lo bueno, hermanos, y lo que no les convenga, sencillamente deséchenlo o pásenlo por arriba, pero lo que yo dije creo que es razonable, tanto bíblica como histórica y filosóficamente. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, pastores y ministros, y mañana continuaremos con el otro tema.